Yo todavía recuerdo la primera vez que sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Era una noche fría de invierno en Valladolid, y el silencio del hospital solo se interrumpía por los pitidos insistentes de las máquinas que mantenían a mi hija con vida. En ese instante pensé, ¿y si no la vuelvo a escuchar reír nunca más? Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Eso me ayuda a que esta confesión llegue a más corazones que, como el mío, alguna vez se vieron obligados a sostenerse en medio de la desesperación. No sabía que un día la maternidad me pondría frente a una prueba tan brutal, tan despiadada. Siempre había vivido convencida de que mi deber era proteger a Lucía de todo lo malo. Pero allí estaba yo, sentada junto a su cama, sin poder hacer nada más que sostener su mano y rezar en silencio. Las luces blancas del hospital no tenían piedad, lo revelaban todo, incluso mi vulnerabilidad. La gente suele pensar que la vida de una mujer como yo, una viuda tranquila, respetuosa de las tradiciones, es previsible y sin mayores sacudidas. Pero la verdad es que cuando menos lo esperamos, la vida decide arrancarnos la alfombra bajo los pies. Yo nunca me imaginé que mi fortaleza iba a ser puesta a prueba de esa manera, con mi única hija luchando por respirar y mi fe tambaleando. Aquella primera noche fue un túnel interminable. Sentía que el tiempo se había roto, que las horas no avanzaban y que todo lo que conocía había quedado afuera de esas paredes blancas. Y mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, mi yerno sonreía, celebrando su cumpleaños, como si nada importara. Ese contraste brutal fue el principio de un dolor que todavía hoy, 3 años después, sigue latiendo en mi pecho. Mis días antes de todo aquello eran simples, casi repetitivos, pero guardaban una belleza tranquila que yo aprendí a valorar con los años. Me despertaba siempre a la misma hora, cuando apenas amanecía, y el repicar de las campanas de la iglesia cercana se mezclaba con el canto de los gorriones que revoloteaban por los tejados. El aroma del café recién molido llenaba la cocina, y esa era mi primera caricia diaria. A veces pensaba que la vida, en su rutina, me regalaba pequeñas bendiciones que pocos saben ver: el crujido del pan al partirlo, la tibieza de los rayos de sol entrando por la ventana, la calma de saber que Lucía estaba a salvo y cerca de mí. Vivíamos en un barrio donde todos se conocían. Valladolid tiene esa mezcla de ciudad moderna con alma de pueblo antiguo, las plazas llenas de niños jugando, las señoras que se detienen a conversar en cada esquina, los olores de las panaderías que impregnan las calles estrechas. Yo disfrutaba caminar hacia el mercado, donde los vendedores ya me saludaban por mi nombre. Siempre me ofrecían las mejores frutas de la temporada, y yo las escogía pensando en lo que más le gustaba a mi hija. Mi cesta nunca volvía vacía: manzanas rojas, tomates brillantes, queso curado que me recordaba a mi infancia. En casa, cada rincón hablaba de Lucía. Sus fotos colgaban en el salón, sus cuadernos de trabajo se amontonaban en la mesa, y sus visitas eran el corazón de mis días. Aunque ya vivía con su marido, pasaba a verme casi a diario, y nunca dejaba de preguntarme si me encontraba bien. Yo, como tantas madres, respondía siempre que sí, aunque a veces la soledad se hacía sentir cuando cerraba la puerta después de su visita, pero ver su sonrisa era suficiente para disipar cualquier melancolía que pudiera asomar en mi pecho. Mi relación con ella era de una complicidad serena. Podíamos pasar horas hablando de cualquier cosa, de recetas, de recuerdos de su padre, de sus planes para el futuro. También compartíamos silencios cómodos, esos que no pesan,
que se sienten como un abrazo invisible. Desde que enviudé, ella se convirtió en mi mayor sostén emocional. Aunque nunca quise que lo notara, prefería hacerle creer que yo era fuerte, porque me gustaba pensar que así ella podría sentirse libre para ser ella misma sin preocuparse demasiado por mí. Las tardes solían ser el momento más animado de la jornada. Me reunía con algunas vecinas en la cafetería de la esquina, donde el olor a chocolate caliente se mezclaba con las risas y los murmullos de las conversaciones. Hablábamos de todo y de nada, de los precios que subían, de las noticias del barrio, de las fiestas religiosas que se aproximaban. Eran encuentros sencillos, pero me hacían sentir parte de una comunidad. Después de tantos años, esas amistades se habían vuelto como una segunda familia. En mi casa, la tranquilidad era una constante. El reloj de pared marcaba el compás de mis quehaceres, y yo lo seguía como una música conocida. Limpiaba, cocinaba, regaba las plantas del balcón. Desde allí, podía escuchar a los niños jugar en la calle y a los vendedores ambulantes pregonando sus productos. Ese murmullo cotidiano me daba una sensación de pertenencia y seguridad. Era mi manera de estar acompañada, incluso cuando estaba sola. Aunque mi vida parecía modesta y sin sobresaltos, yo encontraba satisfacción en los pequeños gestos. El olor del guiso burbujeando lentamente, el tacto áspero de las sábanas recién tendidas, la luz dorada que entraba al atardecer por las cortinas. Eran detalles que, aunque invisibles para muchos, me recordaban que la vida podía ser hermosa en su simpleza, y yo agradecía por cada uno de ellos, sin sospechar que pronto todo cambiaría. Mi yerno, aunque correcto en las formas, nunca me transmitió la misma calidez. No podía decir que fuera un mal hombre, pero había en él una distancia que me resultaba incómoda. Era educado, pero demasiado centrado en sí mismo. Cuando lo observaba con Lucía, notaba que su cariño estaba más en las apariencias que en la entrega verdadera. Yo callaba, porque no quería sembrar dudas en el corazón de mi hija, pero en mi interior siempre quedaba una inquietud latente. Las reuniones familiares se celebraban en mi casa con frecuencia. Yo preparaba mis platos más queridos, esos que a Lucía le encantaban desde niña: cocido castellano, tortilla de patatas, rosquillas que perfumaban el aire con azúcar y canela. En esos momentos, me gustaba mirar cómo se llenaba la mesa de colores y risas. A pesar de todo, yo me decía a mí misma que la vida nos había dado una segunda oportunidad de ser felices después de la pérdida de mi esposo. Esa ilusión era la que me mantenía en pie. Había días de lluvia en que prefería quedarme en casa, bordando o leyendo. El sonido de las gotas contra los cristales me hacía recordar los inviernos de mi niñez. Encendía una vela, preparaba una taza de té, y el mundo se reducía a ese pequeño espacio acogedor. Lucía, cuando pasaba a verme, siempre decía que mi hogar tenía olor a refugio. Esa frase me enternecía, porque me confirmaba que, a pesar de todo, seguía siendo un lugar donde ella podía descansar de sus propias batallas. Mi rutina también estaba marcada por las tradiciones religiosas del barrio. Cada domingo acudía a misa, no tanto por fervor, sino por costumbre y por el encuentro con las demás mujeres de la parroquia. Me sentía acompañada, escuchando sus voces cantar en coro, viendo las velas encendidas titilar como estrellas. Era un espacio donde mi viudez dolía menos, porque allí, entre plegarias y rostros conocidos, encontraba un poco de paz. Con los años, aprendí a caminar despacio por la ciudad, a detenerme a mirar escaparates, a saludar a los conocidos. Valladolid tenía ese aire de cercanía,
Qué tanto me gustaba las ferias en la Plaza Mayor, los vendedores de flores, los músicos callejeros tocando melodías antiguas. Era como vivir dentro de una tradición que se repetía, año tras año, sin grandes cambios. Y a mí, esa estabilidad me parecía un regalo. Lucía me contaba sus proyectos con entusiasmo. Ella deseaba formar una familia, tener hijos, y yo me ilusionaba con la idea de ser abuela. Pensaba en pequeños corriendo por mi salón, en juguetes esparcidos, en tardes de meriendas llenas de risas. Era un sueño que me hacía sentir viva, que me devolvía una esperanza luminosa, y aunque mi yerno no compartía ese entusiasmo con la misma intensidad, yo prefería enfocarme en la ilusión de mi hija. Muchas veces, al final del día, me sentaba en el sillón junto a la ventana y contemplaba el cielo cambiar de colores. Ese era mi momento de reflexión, cuando agradecía en silencio por lo que tenía y pedía por el bienestar de Lucía. Había en mí una fe sencilla, no muy teológica, pero profundamente humana, creer que, si yo mantenía mi corazón en calma, la vida seguiría su curso sin lastimarnos demasiado. En esas noches tranquilas, me visitaban recuerdos de mi esposo, su risa, su manera de caminar, la fuerza con que enfrentaba los problemas. Pensaba en cómo habría sido nuestra vida si él hubiera seguido con nosotras, pero luego miraba a mi hija y sentía que, de algún modo, él vivía a través de ella. Ese pensamiento me consolaba, me hacía menos dura la soledad. La vecindad también formaba parte de mi rutina. Doña Carmen me traía a veces pan casero. Don Ernesto me ayudaba a cargar las bolsas más pesadas. Había una red silenciosa de apoyo que me hacía sentir que no estaba sola. No necesitaba grandes lujos. Para mí, la verdadera riqueza era esa cercanía humana que me sostenía. Yo creía que la vida me había enseñado a resistir con serenidad. Había soportado la viudez. Había criado a mi hija sola. Había mantenido un hogar digno. Sentía que nada podría sorprenderme ya. Que había aprendido a caminar por la vida con la frente alta y el corazón fuerte, y quizás esa confianza fue la que me hizo bajar la guardia ante lo que estaba por venir. El embarazo de Lucía fue recibido con lágrimas de felicidad. Recuerdo el día que me dio la noticia, me abrazó con fuerza, y en sus ojos brillaba una esperanza nueva. Yo me ilusioné de inmediato con la llegada del bebé, y pasaba horas imaginando cómo sería, qué nombre llevaría, cómo lo acunaríamos juntas. Era como si la vida después de tanto silencio, me regalara una melodía nueva. Los meses siguientes se llenaron de conversaciones sobre el futuro. Yo la acompañaba a sus citas médicas, la ayudaba a preparar la habitación del bebé, y me sentía rejuvenecer con cada pequeño detalle. Comprábamos ropita, pintábamos paredes, y todo en mi corazón se llenaba de una expectativa dulce. Era como volver a empezar, como si la maternidad me abrazara de nuevo a través de mi hija. Nunca imaginé, en medio de esa rutina cálida y esperanzada, que la tragedia podía estar acechando tan cerca. Jamás pensé que un embarazo pudiera convertirse en amenaza de muerte, pero el destino, cruel y repentino, tenía preparada una sacudida que rompería la calma de mis días. Lo que para mí era una vida tranquila y ordenada estaba a punto de resquebrajarse en 1000 pedazos. El día en que todo cambió comenzó con un sobresalto. Era temprano. Todavía no había terminado de preparar mi café, cuando sonó el teléfono con una urgencia que me atravesó el pecho. Al otro lado de la línea, la voz temblorosa de mi yerno me dijo que Lucía había sido llevada de urgencia al hospital. Sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies. Dejé todo como estaba y corrí, sin pensar, sin sentir el frío de la mañana,
solo con el eco de esa frase, ha sido grave. Cuando llegué al hospital, el aire olía a desinfectante y miedo. Vi a mi hija conectada a máquinas, con la piel pálida y los ojos cerrados, y supe que estaba luchando entre la vida y la muerte. No había nada que mis manos pudieran hacer para aliviarla. Me senté a su lado, le tomé la mano, y recé en silencio, pidiéndole a Dios que me diera a mí la carga, que la dejara vivir a ella. En esos minutos, todo lo demás dejó de tener sentido. Las horas pasaban lentas. Cada pitido de las máquinas me taladraba el corazón. Afuera, el hospital se movía con su rutina, pasos rápidos de médicos, murmullos de enfermeras, llantos contenidos en otras habitaciones. Yo me sentía atrapada en un mundo donde solo existía mi hija y la amenaza de perderla. Pensaba en todos los sueños que aún no había cumplido, en el bebé que esperaba, en lo injusto que era que la vida la golpeara de esa manera. Fue entonces cuando, en medio de ese dolor, alguien me mostró algo en el teléfono. Mi yerno había publicado fotos celebrando su cumpleaños con amigos, sonriendo con una copa en la mano, mientras su esposa estaba en cuidados intensivos. Sentí una punzada de rabia mezclada con incredulidad. ¿Cómo podía festejar? Mientras Lucía se debatía entre la vida y la muerte, el contraste era insoportable, como si viviera en dos realidades opuestas. Esa traición silenciosa me atravesó el alma. No era solo la ausencia física, era el abandono emocional, la indiferencia que se clavaba como un puñal. Yo no podía comprenderlo. Recordé cada vez que lo recibí en mi casa, cada comida que preparé para los dos, cada esfuerzo por aceptarlo como parte de la familia. Todo parecía derrumbarse en ese instante, revelando que mi confianza había sido ingenua. Mientras yo sostenía la mano de mi hija, sentía que el peso de la soledad me ahogaba. No estaba solo mi angustia de madre, estaba también la indignación de ver cómo la persona que debía ser su compañero elegía la frivolidad antes que la lealtad. Y ese dolor, lejos de quedar escondido, empezó a hacerse visible en las miradas de quienes me rodeaban. Las noticias corrieron rápido entre conocidos. Algunos me miraban con compasión, otros con juicio. Se susurraban comentarios sobre la frialdad de mi yerno, sobre la desgracia de mi hija, sobre las decisiones que la habían llevado hasta allí. Yo me sentía atrapada no solo en el hospital, sino en un círculo social que, en lugar de apoyarnos, parecía disfrutar de la herida abierta. Ese día entendí que la verdadera batalla no era solo contra la enfermedad, sino también contra la indiferencia, el rumor y el desdén. Mientras mi hija luchaba por respirar, yo empezaba a luchar por sostener su dignidad y la mía. Aunque mi voz aún estaba apagada, mi corazón ya empezaba a encenderse con una fuerza que jamás imaginé tener. Los primeros días en el hospital se convirtieron en un interminable vaivén de emociones. Yo pasaba las horas junto a la cama de Lucía, observando su respiración, contando los pitidos de las máquinas, sintiendo que cada minuto era un préstamo de vida. A mi alrededor, familiares, médicos y enfermeras entraban y salían, pero yo permanecía anclada allí, como una sombra que no podía despegarse de ella. El cansancio se acumulaba en mi cuerpo, pero mi mente se negaba a descansar. No podía permitirme cerrar los ojos, porque temía que, al abrirlos, ya no la encontrara. Con el correr de los días, empecé a notar cómo las miradas hacia mí cambiaban. Había quien me saludaba con afecto y preocupación genuina, pero también estaban los que bajaban la voz al verme llegar, como si yo no mereciera escuchar sus opiniones. Escuchaba murmullos que herían: ella siempre fue demasiado
dependiente de la madre, quizás no eligió bien al marido, pobre mujer, siempre rodeada de desgracias. Cada palabra se me clavaba como un dardo, porque no solo cuestionaban a Lucía, sino también la vida que habíamos construido juntas. Yo intentaba ignorar esos comentarios, pero era imposible no sentir el peso del juicio social. Valladolid, con su apariencia de comunidad unida, podía ser cruel en su manera de señalar a los que, de alguna manera, se desviaban del camino esperado, y en esos pasillos fríos, donde los ecos se multiplicaban, todo parecía amplificarse. La fragilidad de mi hija se convertía en un espectáculo para otros, mientras yo intentaba mantenerme erguida, ocultando mi propio dolor. Mi yerno, por su parte, aparecía de manera intermitente. A veces se dejaba ver en el hospital, con gestos correctos pero vacíos, sin la urgencia ni la ternura que yo esperaba. Otras veces desaparecía durante días enteros, y cuando regresaba, lo hacía con la excusa de sus compromisos laborales o personales. En el fondo, yo sabía que era una forma de huida, y cada vez que lo veía entrar, con esa actitud distante, una mezcla de rabia y tristeza me recorría el pecho. La contradicción era insoportable. Mientras mi hija luchaba por sobrevivir, el hombre que debía ser su compañero mostraba una indiferencia que me resultaba incomprensible. Yo contenía mis palabras por respeto, por miedo a empeorar las cosas, pero mi silencio me pesaba como una losa. En las noches, cuando me quedaba sola en la sala de espera, me descubrí llorando sin sonido, con el rostro escondido entre las manos, intentando que nadie me viera. Los médicos eran claros, pero no crueles. La situación era delicada, y cada hora era decisiva. Yo escuchaba sus explicaciones con atención, intentando retener cada detalle, pero en mi mente solo había una súplica constante: que viva, que viva, que viva. Era un rezo que me acompañaba incluso en mis sueños interrumpidos, porque el descanso se había convertido en un lujo que ya no conocía. El cansancio físico comenzó a manifestarse en mi cuerpo. Mis piernas dolían de tanto caminar por los pasillos, mis manos estaban ásperas por el uso continuo de desinfectante, mis ojos rojos por las lágrimas y la falta de sueño. A veces sentía un vértigo extraño, como si el mundo girara demasiado rápido y yo estuviera a punto de caer, pero me aferraba a la idea de que no podía derrumbarme, porque si yo caía, ¿quién sostendría a Lucía? Los comentarios de las familias vecinas en el hospital también dejaban huella. Algunas me ofrecían consuelo sincero, me compartían un café caliente, una palabra de aliento. Otras, en cambio, repetían sin pudor rumores que habían escuchado en el barrio, que Lucía siempre había sido demasiado soñadora, que su matrimonio no era sólido, que quizás esto era un castigo de la vida. Yo contenía la respiración para no responder, pero por dentro me sentía desgarrada. Cada visita de mi yerno se convertía en una prueba. Yo lo observaba moverse por la habitación con una frialdad que me helaba el alma. Apenas tocaba a Lucía, apenas preguntaba con verdadero interés. Se limitaba a asentir a las palabras de los médicos, como si todo aquello no fuera más que un trámite, y después desaparecía de nuevo, dejándome sola con el peso de todo. Una tarde, mientras él hablaba por teléfono en el pasillo, escuché su risa, esa risa que, en otro contexto, habría pasado inadvertida. Me pareció una burla cruel en medio del dolor. Sentí una rabia tan intensa que tuve que apartarme para no enfrentarlo allí mismo. Esa escena se me quedó grabada, como una prueba de que nuestras prioridades estaban en universos opuestos. La distancia entre nuestras familias empezó a hacerse más evidente. Mis vecinos, mis amigas,
Incluso algunos parientes me preguntaban con discreción qué estaba ocurriendo. Yo evadía respuestas, porque no quería exponer a Lucía a más juicios, pero el silencio también me quemaba por dentro, como un secreto que me obligaba a cargar sola con una verdad insoportable. Los días se hacían semanas, y la vida fuera del hospital seguía como si nada. Yo veía desde las ventanas cómo la gente caminaba con bolsas de mercado, como las campanas de la iglesia seguían marcando las horas, como los coches circulaban por las calles, y me dolía que el mundo no se detuviera, que mi tragedia no alterara en lo más mínimo la rutina de los demás. Esa indiferencia global se sumaba a la personal, y me hacía sentir aún más invisible. Mi cuerpo empezó a pedirme un descanso que yo no podía concederle. Había noches en que el cansancio era tan grande que me quedaba dormida sentada, con la cabeza apoyada en el borde de la cama de Lucía. Me despertaba con un sobresalto, revisando que ella siguiera respirando, y después volvía a caer en ese estado de vigilia constante. Era un círculo que me estaba consumiendo poco a poco. Los médicos, aunque atentos, no podían darme certezas. Cada informe era una montaña rusa de emociones, una leve mejoría que me devolvía la esperanza, seguida de un retroceso que me hundía en la desesperación. Yo aprendí a no aferrarme demasiado a las buenas noticias, porque la caída posterior era más dolorosa. Era como vivir en un equilibrio precario, donde cada palabra tenía el poder de destruirme. Mi fe también comenzó a tambalear. Rezaba, encendía velas en la capilla del hospital, pedía fuerzas, pero había momentos en que me sentía traicionada, como si Dios hubiera decidido ponerme una prueba que yo no estaba segura de poder soportar. Me debatía entre la esperanza y la desesperanza, entre la gratitud por cada minuto de vida y la rabia por la injusticia de verla sufrir. El juicio social se volvió más evidente cuando algunas personas empezaron a culpar directamente a Lucía. Decían que había elegido mal al marido, que no había sabido construir un hogar sólido, que las consecuencias eran inevitables. Yo escuchaba esas palabras con el corazón encogido, porque no solo eran crueles, sino profundamente injustas. Mi hija no merecía cargar con esa condena. Cada mirada, cada murmullo, cada ausencia de mi yerno era un recordatorio de la soledad en que me encontraba, y sin embargo, yo me mantenía en pie, porque sabía que mi hija dependía de mí, aunque fuera solo para sentir mi mano sosteniendo la suya. En ese momento entendí que la maternidad no termina nunca, que incluso en la adultez, una hija sigue necesitando el abrazo invisible de su madre. Una noche, mientras el silencio del hospital se volvía más espeso, me descubrí hablando en voz baja con Lucía, aunque ella no pudiera escucharme. Le conté historias de su infancia, le recordé lo mucho que había significado para mí, le prometí que no iba a dejarla sola. Fue un desahogo íntimo, una manera de mantenerla conmigo, de aferrarme a la idea de que mi voz podía traerla de vuelta. La ausencia de mi yerno se convirtió en una herida abierta. Cada vez que veía sus fotos sonrientes en redes sociales, sentía una mezcla de incredulidad y vergüenza. ¿Cómo explicar a los demás que, mientras su esposa estaba al borde de la muerte, él celebraba como si nada? Era un contraste tan brutal que me hacía sentir atrapada en una pesadilla que no lograba entender. Los rumores sobre su actitud no tardaron en llegar a mis oídos. La gente comentaba su comportamiento con asombro, algunos incluso con burla, y yo, que debía ser un pilar para mi hija, me veía obligada a cargar también con la vergüenza de sus actos. Era como si su indiferencia me
salpicara directamente, como si el peso de sus decisiones recayera sobre mí. Con el paso de los días, comencé a notar cómo mi rabia se mezclaba con un instinto de defensa. Ya no se trataba solo de acompañar a Lucía en su dolor, sino también de protegerla de un entorno que la señalaba sin piedad. Yo sabía que, en algún momento, tendría que alzar la voz, aunque eso significara enfrentarme a miradas, juicios y, sobre todo, a él. Ese proceso interno fue lento, como un fuego que se enciende despacio. Pasé de la resignación a la indignación, de la tristeza a la determinación, y aunque todavía no me sentía preparada para el enfrentamiento, dentro de mí ya se estaba gestando una decisión. No podía permitir que el silencio siguiera cubriendo la verdad. Las noches se volvieron más largas y pesadas. Me descubrí escribiendo pensamientos en un cuaderno, como si plasmar en papel mis miedos y mi rabia pudiera darme un poco de alivio. Allí, entre páginas manchadas de lágrimas, comencé a organizarlo. Que algún día tendría que decir. Era mi manera de no enloquecer, de poner orden en medio del caos. Y mientras todo esto ocurría, mi hija seguía entre la vida y la muerte. Su cuerpo debilitado era un espejo de mi propia fragilidad, pero también un recordatorio de que aún había esperanza. Me aferraba a cada leve movimiento, a cada gesto imperceptible, como si fueran señales de que no debía rendirme. Y en ese aferrarme, comprendí que la lucha ya no era solo de ella, sino también mía. El hospital, con su olor penetrante a químicos y su luz blanca constante, se había convertido en mi mundo. Ya no recordaba cómo era la vida fuera de allí. Solo existía el presente, ese espacio suspendido donde lo único que importaba era que Lucía resistiera. Y en ese escenario, mi propia transformación comenzaba a gestarse, aunque yo todavía no lo supiera. La discusión que marcó el punto de quiebre ocurrió en una tarde gris, en la sala de espera del hospital. Yo llevaba varios días acumulando silencios y rabias contenidas, y cuando lo sexta llegar, con ese gesto frío y distraído, algo dentro de mí se rompió. No pude más. Lo enfrenté con una voz que me sorprendió a mí misma, firme y temblorosa al mismo tiempo. ¿Cómo puedes vivir como si nada mientras tu mujer se muere en esta cama? Su rostro se endureció, y por primera vez lo sexta incómodo, como si mis palabras lo desnudaran ante una verdad que no quería escuchar. Él intentó defenderse con excusas vagas: el trabajo, el estrés, la necesidad de distraerse, pero sus justificaciones eran agujas que se clavaban aún más en mi herida. Sentí cómo la sangre me hervía en las venas. Le dije que su comportamiento era una traición, no solo hacia Lucía, sino hacia la familia que alguna vez intenté construir con él. La sala se quedó en silencio. Los pocos presentes bajaron la mirada, incapaces de intervenir. Era como si todos hubieran esperado ese enfrentamiento, pero nadie se atrevía a nombrarlo. El choque no terminó ahí. Yo avancé con palabras que jamás pensé pronunciar en voz alta. Le recordé cada ausencia, cada foto sonriente en medio de la tragedia, cada momento en que eligió huir en lugar de acompañar. Mis lágrimas brotaban sin control, pero no eran de debilidad, sino de una fuerza nueva que nacía desde lo más profundo de mi ser. Por primera vez, me puse de pie no solo como madre, sino como defensora de la dignidad de mi hija. Él, en cambio, mostró su verdadero rostro, la indiferencia convertida en ira. Levantó la voz, acusándome de exagerada, de entrometida, de querer destruir su matrimonio. Escucharlo fue como recibir un golpe en el estómago,
pero ya no retrocedí. Lo miré a los ojos y le respondí que prefería ser acusada de entrometida antes que guardar silencio ante su abandono. Era un duelo verbal que marcaba el fin de cualquier apariencia de cordialidad. La tensión se expandió como un incendio. Algunos familiares que estaban cerca se acercaron, intentando calmar la situación, pero yo ya no era la mujer callada y resignada de antes. Mis palabras salían con una claridad que me sorprendía. Cada frase era una verdad que llevaba demasiado tiempo callada. Le dije que, mientras yo tuviera aliento, no permitiría que Lucía siguiera rodeada de un hombre incapaz de sostenerla cuando más lo necesitaba. Ese fue el momento más doloroso y liberador de mi vida. Sentí miedo, sí, porque sabía que mis palabras podían desatar una ruptura definitiva entre las familias, que podían traer aún más críticas y aislamiento, pero al mismo tiempo experimenté una extraña paz. Había dicho lo que debía ser dicho, sin adornos ni evasivas. Había dejado al descubierto la herida que todos querían ignorar. El silencio posterior fue brutal. Nadie se atrevió a responder de inmediato. Solo se escuchaba el murmullo lejano de los pasillos del hospital y el latido acelerado en mi pecho. En ese instante comprendí que ya no había vuelta atrás. Había cruzado una línea, y el precio sería alto, pero también comprendí que la verdad, aunque dolorosa, era el único camino hacia la dignidad. Mi yerno salió del hospital con el rostro enrojecido, evitando mirarme. Su partida fue como una liberación amarga. Yo me quedé allí, temblando, con las manos frías y el corazón ardiendo. Sentía que había perdido algo irrecuperable, pero al mismo tiempo había ganado algo más valioso, el derecho de alzar mi voz, de no permitir que el silencio siguiera siendo cómplice. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones. Algunos me miraban con reproche, otros con respeto, pero yo no buscaba aprobación. Lo único que me importaba era que Lucía supiera, aunque no pudiera escucharlo todavía, que su madre estaba luchando por ella en todos los frentes, contra la enfermedad, contra la indiferencia y contra el juicio social. Esa noche, al regresar a la capilla del hospital, me arrodillé frente a las velas encendidas. Lloré como no lo hacía desde la muerte de mi esposo, pero mis lágrimas ya no eran de pura desesperación, eran lágrimas de entrega, de coraje y de un amor que había encontrado su propia voz. Supe entonces que, pasara lo que pasara, yo ya no volvería a ser la misma. El desenlace llegó como una brisa tibia después de una tormenta insoportable. Tras semanas en cuidados intensivos, Lucía abrió los ojos por primera vez. Fue un instante frágil, casi imperceptible, pero suficiente para que todo mi cuerpo se estremeciera. Le apreté la mano con suavidad y sus labios esbozaron un gesto mínimo, casi un susurro. Estaba viva. Estaba conmigo. Ese día el hospital, con su olor metálico y sus pasillos interminables, dejó de ser una prisión para convertirse en testigo de un milagro. La recuperación fue lenta, llena de incertidumbres médicas y noches en vela, pero también estuvo marcada por una certeza inquebrantable: no estábamos solas. Yo me convertí en su sombra, en su sostén, en su refugio. Cuando al fin nos dieron el alta y salimos juntas del hospital, el sol de Valladolid parecía más brillante, como si la ciudad entera celebrara en silencio nuestra resistencia. El matrimonio de Lucía, en cambio, no sobrevivió. Las grietas que ya eran visibles se abrieron hasta romperse del todo. Ella, debilitada pero consciente, tomó la decisión de no seguir al lado de un hombre que había elegido la indiferencia antes que el amor. Fue un duelo amargo, lleno de recuerdos dolorosos,
pero también un acto de valentía que la liberó de una vida de abandono emocional. Para mí, esa ruptura no fue una derrota, sino la confirmación de que la verdad debía abrirse paso aunque doliera. Descubrí que la fidelidad no siempre viene de la sangre o del matrimonio, sino del amor real, de la presencia sincera en los momentos de mayor fragilidad. Comprendí también que el silencio, ese hábito que había marcado tantos años de mi vida, puede convertirse en complicidad si no se rompe a tiempo. Hoy, mirando atrás, sé que aquel dolor me transformó. Pasé de ser una mujer reservada, que temía al que dirán, a alguien capaz de levantar la voz aunque el mundo entero se pusiera en contra. Descubrí que mi amor de madre no era solo ternura, sino también una fuerza capaz de enfrentar la injusticia sin titubear. La historia de esos días me dejó una enseñanza que guardo como un faro en el corazón. Cuando la vida de quienes amamos pende de un hilo, no basta con acompañar en silencio. Hay que alzar la voz, aunque tiemble. Hay que sostener la dignidad con uñas y dientes, porque en esos gestos se juega la verdadera lealtad. Y sí, hoy me atrevo a compartir esta memoria, es porque quiero que quien escuche estas palabras recuerde algo esencial. El amor auténtico no se demuestra en la calma, sino en la tormenta. Allí donde muchos huyen, solo los verdaderamente fieles se quedan, y yo elegí quedarme, aunque me costara todo.